Nos encontramos junto al ministro de Defensa acá en el COEN, conversando un poco. Se ha estado en México hace algunos días viendo el sistema de alerta de los sismos. Lamentablemente, pues el día de ayer se desató nuevamente la furia en México. ¿Y cómo van con el tema de adquirir estos sistemas que son muy sofisticados, muy complicados? ¿Cuál es el precio que tendría que pagar el gobierno para que podamos contar con un sistema? Bueno, hay dos temas en lo que mencionas tú, Marcos. Uno tiene que ver con la preparación tanto del gobierno, del Estado, para poder reaccionar ante este tipo de situaciones, prevenirlas y también actuar en respuesta cuando ocurren, que es lo que también me llevó a México, que es lo que los mexicanos tienen como el plan DN3E, que es el plan que ellos ejecutan, las Fuerzas Armadas, ante situaciones de este tipo. Y hemos ido a trabajar con ellos, he estado todo un día trabajando con quienes están a cargo de esto, nos han expuesto su plan, nos han expuesto la manera en la que se elabora, la doctrina que tienen, los manuales, los protocolos que desarrollan, y hemos convenido en trabajar juntos con el Perú para poder fortalecer estas capacidades en nuestras Fuerzas Armadas. El próximo año irán oficiales nuestros a formarse allá, este año vendrán mexicanos para poder trabajar con nosotros en estos diseños. Y el otro elemento es el tema de las alertas, de las alarmas en situaciones de ocurrencia de un sismo de esta magnitud y de un tsunami. Allí tenemos que tomar en cuenta mucho la situación geográfica. La geografía en esto manda. El sismo mismo es un fenómeno de esa naturaleza. De modo que tenemos allí una situación geográfica distinta que la de México. En el caso de la Ciudad de México está ubicada pues en el centro del territorio mexicano y a una distancia más o menos larga de la costa, entre el lugar donde normalmente ocurre el choque de las placas que producen los sismos y la Ciudad de México hay más o menos 600 kilómetros y el sismo avanza a una velocidad de 8 o 10 kilómetros por segundo. De modo que entre que sale la señal, si ocurre 600 kilómetros y llega a la Ciudad de México el sismo, hay aproximadamente 60-65 segundos. En el caso de Lima, Lima está en la costa y el lugar donde se producen estas fricciones de las placas que producen los sismos está más o menos a unos 200 kilómetros, de modo que haz la multiplicación y la división y verás que el tiempo que tenemos nosotros entre que la señal podría ser dada y la llegada del sismo a la ciudad, pues estamos hablando de 18, 20 segundos, lo cual es un tiempo bastante menor. Eso si el sismo ocurre, digamos, a una distancia como la que te digo. Si ocurre más cerca, la situación es aún más compleja. Eso nos lleva, por un lado, a tener que tomar en cuenta la instalación de estos sistemas de alerta y alarma. Se está haciendo ya, el Instituto Geofísico del Perú está trabajando en ello, estamos trabajando coordinadamente desde hace meses para ver distintas maneras de actuación frente a este tipo de situación. Todos los organismos que están aquí en el COEN de Defensa reunidos, cada quien tiene su área de trabajo, estamos trabajando durante todos estos meses desde que terminó el año costero en esta situación y junto con ello tenemos que ver otro tipo de medidas y es importante que los medios de comunicación, nosotros, demos la información precisa a la población. Dada la geografía del país y dada la ubicación geográfica de Lima, lo que nosotros necesitamos junto con tener sistemas de alerta y de alarma son dos cosas. Por un lado, una enorme conciencia de la población. Tenemos que difundir con mucha fuerza esto. Cada familia, cada persona tiene que saber qué hacer anticipadamente y repetirlo y repetirlo y repetirlo frente a una situación de esta naturaleza, de modo que, dadas las peculiares circunstancias que cada quien tenga, y vamos a difundir nosotros este tipo de situaciones, pueda reaccionar de modo casi automático para poner a salvo su vida y la de su familia. Eso es lo primero. Y hay una serie de medidas que ya se han dado, la mochila de emergencia, en fin, todas las prevenciones que ya sabemos. La segunda área de trabajo muy fuerte es una muy rigurosa exigencia técnica en las construcciones. Necesitamos que nuestras autoridades locales, municipales, hagan cumplir y que nuestro Congreso, nuestras autoridades nacionales, tengamos que tener una exigencia muy firme en que nuestras construcciones tengan pues toda la fortaleza antisísmica que deben tener. No hay argumento de ningún tipo para evitar que demos toda la seguridad a la vida humana en Lima y en todo el Perú.
Y tenemos en relación a este aspecto un gran problema, que es el problema de que buena parte de nuestras ciudades está hecha a través del método de la autoconstrucción. Y ese método no es que esté mal, pero muchas veces, no todas, pero muchas veces no tiene la rigurosidad técnica de la asistencia de un arquitecto, de un ingeniero que permita ver resistencia de materiales, solidez de la construcción, etcétera. De modo que ahí hay un trabajo también muy intenso que hacer con las municipalidades para poder alertar a la población y tomar las medidas previsoras para tener mejores condiciones ante una situación de este tipo. Con respecto a las alarmas, ¿se va a contratar un sistema similar al de México en el que los celulares te avisan, los televisores se prenden? ¿Más o menos han visto ese tema? Sí, estamos trabajando en eso de modo que la población tenga toda la información en el momento en que ocurra o antes, de modo que podamos actuar con rapidez y poder proteger la vida humana. Hay investigaciones muy interesantes que se están haciendo aquí en el Perú, en la Universidad Católica. No quiero adelantar porque todavía es un proceso de investigación. Ojalá que concluyan y lleguen a buen puerto y den resultados. Si eso fuera así, si hubiera buenos resultados de esa investigación que están haciendo, que es una investigación de nivel mundial, nos daría un poco más de tiempo, pero no quiero adelantarme a lo que es todavía un proceso de investigación. ¿Qué tipo de presupuesto económico para esto? O sea, ¿se estima cuánto más o menos va a costar? Bueno, ya se han hecho algunas derogaciones, estamos trabajando con algunos países como Corea, Japón, España, Canadá, México. En algunos casos va a ser un proceso de adquisición, de donación, algún tipo de sistemas, de modo que estamos trabajando en ello, pero lo que sí quiero decirle a tus televidentes, Marcos, es que no vamos a escatimar ningún esfuerzo que nos permita tener a la población segura y ojalá a salvo. La última pregunta, ¿y para cuándo podría ser realidad este sistema de antisismo? Estamos trabajando contra el tiempo, espero que podamos dar noticias pronto, lo más rápido posible. No quiero animarme a dar fechas porque no me gusta comprometerme a cosas que eventualmente no dependen solamente de nuestra voluntad, sino de las condiciones de construcción de este tipo de sistemas. Muchas gracias, ministro, muy amable. A usted, gracias. Son las palabras del ministro de Defensa. Estamos acá en el Centro de Operación de Emergencia Nacional, en el COEN, donde han llegado especialistas de diversas instituciones, como se puede observar. Hay agentes de defensa civil, de las Fuerzas Armadas,